El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Hay un auge ahorita muy interesante de productos que purifican el agua, ¿sí? Y ustedes nos han oído, al menos en uno de los programas, con este señor Francisco Aguilera, que hay que prever. Y yo en mi tarea, uno de los aspectos que dicen que en un desastre natural, un terremoto, pues lo primero que hay que ver que tenemos es el agua. Entonces me llegó un mensaje o una publicidad de un aparatito muy interesante, en donde es como una botellita, pero así rectangular, con un pitito abajo y otro arriba, por donde tú puedes tomar agua de cualquier parte, no importa las condiciones que estén. Y el que hace la promoción de ese producto se ve como, espero no parecer muy cochino, saca agua del excusado y con el filtro se la toma. Luego de agua estancada y dices, wow. O sea, cómo ese filtro va a permitir pasar solamente el agua. Y le preguntaban a este señor, ¿cuánto puede filtrar un aparatito de esos? Aproximadamente 100 galones, que estamos hablando de 300 litros, poquito más, de agua para un aparato. ¿Y cómo saber cuando ya no funciona? Y dice que en cuanto ya el filtro ya no funciona, por más que tú quieras succionar, ya no va a funcionar. Y ya estaba explicando cómo era todo ese proceso, microfiltros de carbón activado y que purifica el agua de metales, de bacterias y de todas las porquerías que a veces tomamos. Pero bueno, se me hizo muy interesante. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Entonces, me encantan las caras que hacen cuando empiezo una predica, porque todos están así como que, ¿de qué estás hablando? Es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. María, primero que nada, María lo que quiere siempre es enseñarnos. Y su enseñanza siempre es acercarnos hacia su Hijo. Hay un pasaje, una frase interesante que me estuvo dando vueltas en la noche y luego hoy también en la mañana, y traté de compartir ahorita en el programa de Familia en Familia, esta frase que decía, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjense qué interesante. Eso hacemos todos, ¿sí o no? Todo lo guardamos, algunos más que otros. Algunas mujeres, no digo que todas, parecen una bodegón de esas industriales. Y lo interesante es que saben dónde está todo. De verdad, guardan tanta información y de tantos años que me dejan sorprendido, porque pueden guardar tanta porquería, también cosas muy bonitas. Y entonces, meditando en el programa, veíamos la importancia de cuidar el corazón. Varios pasajes, como el libro de Proverbios dice, cuida tu corazón. Incluso también el rey David, en uno de los salmos,
refiere que al pueblo judío dice, no endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Estoy citando un salmo, no sé cuál es, A mí no me pregunten de citas dónde está, yo sé que dice, pero no sé dónde dice. Bueno, no me acuerdo dónde dice. Y también recuerdo ese pasaje, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo judío de Egipto, con Moisés, y dice cómo el faraón endureció su corazón. Hay que entender que el corazón no es como nosotros lo entendemos, en lugar de los sentimientos, ay, te quiero, un corazoncito y que late como burro sin mecate y toda la cosa. No es el lugar de los sentimientos. A nuestro entendimiento, a nuestra cultura, el corazón le damos el lugar del sentimiento. En el pueblo judío, semítico, el corazón es el lugar donde se forja la voluntad, donde se van a tomar decisiones. Es la esencia donde el ser humano va a actuar. El problema ahí es que entra mucha agua contaminada. Mucha agua contaminada. Y siempre tenemos que tener un filtro que permita pasar lo que me va a servir y lo que no me va a servir, lo desecho. El problema es que estos filtros, como cualquier otro filtro, hay que estarlos cambiando. En épocas de mi infancia, me acuerdo que nosotros tomamos agua del filtro, ¿sí? Que era agua de la llave, pero con un filtro. Ahorita también aquí tenemos filtros para tomar agua, pero hay que estarle dando mantenimiento. Hace poco vi al señor que nos da mantenimiento del filtro, lo saludé y le preguntaba a Madre Gaby que ya le hace falta. No, estaba checando nada más que estuviera todo bien, el aparatito y todo, para que el agua que tomemos no nos haga daño. Es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita. Tengo que tener un filtro. María guardaba todas estas cosas en su corazón, y no porque fuera una bodega, sino porque ella tenía un filtro. Aunque pasara todas esas realidades, fases y difíciles, como cuando le hablan Simeón y Ana y le están diciendo, lo meditábamos ayer, cuando le estaban diciendo que este hijo tuyo va a ser puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, y una espada atravesará tu corazón. O cuando el niño Jesús se perdió en el templo, que no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Y qué hace? Y dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre lo que guardaba María y lo que guardamos nosotros? Imagínense esas palabras de Simeón, y una espada atravesará tu alma. Veo aquí a mi querida hija que tiene ahí a su bodoque, ¿sí? en sus piernitas. ¿Cuál es el dolor más grande de una madre? Ver sufrir a un hijo, ¿sí o no? Y más grande, ver morir a su propio hijo. Y más cuando las madres creen que sus hijos son inocentes. Díganme, ¿qué madre reconoce que su hijo es feo? Levante la mano las que tengan hijos feos. Esto puedo preguntarlo porque no está mi mamá, si mi mamá la levanta. Yo lo digo por mi hermano el güero, que está más feo que yo, entonces no me preocupo. ¿O quién tiene hijos malos? ¿No? Si para todas las mamás los hijos son buenos, son guapos, van a ser presidentes y no son malos, son inocentes. Y realmente ningún hijo es inocente, nada más que se hacen de la vista gorda. Y ven, no, es que mi hijo no es tan malo. Verdaderamente el único inocente era Jesús. Y ver a su hijo en ese proceso de ese juicio, de esa humillación, de esa degradación, y que pase por ese filtro, y María no se amargue, y María no se llene de ese dolor, de esa desesperación, de esa angustia. ¿Qué filtro tenía ella? Ella tenía el filtro de la divina voluntad. María constantemente estaba en escucha de lo que Dios quería, y esto era lo que cuando pasaba algo, ella lo filtraba.
lo filtraba. Si esto es para que se cumpla la voluntad de Dios, adelante. Y si no es, le doy vuelta y sigo. Eso significa guardar en el corazón, pero sin filtro se va a volver un chiquero. Se va a volver un... Es simple, ¿no? Vean el lugar donde trabaja un hombre y donde trabaja una mujer. En el trabajo del hombre, todo patas para arriba, ¿sí? Y bueno, dentro de su cochinero el hombre sabe dónde tiene sus cosas. El problema es cuando llegan y le arreglan las cosas, dices, ¿dónde me dejaron todos? Y yo sé que a mí me pasa cuando me arreglan mi oficina. Tengo una persona que viene y arregla mi oficina. Y yo en toda la semana muevo y hago y deshago. Y tengo un cochinero. Pero sé dónde están las cosas. Y esta persona llega, me arregla todo, pero ya no sé dónde está todo. Pero si vemos el lugar donde trabaja o está una mujer, su florecita, ¿cómo se llama eso donde guardan las flores? Florerito, así. Y él es parte de. Entonces, desgraciadamente, ya en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo que guardamos dentro de nosotros, va mucha contaminación. ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos resentimientos? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas desilusiones has guardado en tu corazón sin ese filtro? ¿Y cómo sabemos que no tiene filtro? Porque me acuerdo lo que me hiciste y actúo de acuerdo a lo que me hiciste, aunque hayan pasado. Y con qué facilidad nosotros juzgamos, señalamos, vemos las miserias de los demás. Somos buenos para guardar eso, juzgar, criticar. Y si tuviéramos ese filtro, aunque viéramos la porquería del otro, no pasaría por nosotros y lo que quedaría sería la caridad. Ok, yo veo que Rafael es un coqueto, piscapocho, cusco y pispireto. Es un desgraciado infeliz que no sirve para nada. Si pasa por mi corazón, entonces cuando lo vea hasta me va a dar coraje. Si no tiene ese filtro de la palabra de Dios, si no tiene ese filtro de la voluntad de Dios. Pero si tiene ese filtro, sí, veo todo eso, pero lo que se queda en mí es orar por ese pobre infeliz cara de monopatón que está ahí. Porque yo no soy juez ni verdugo de él. Yo no conozco su corazón, veo lo que hace. Por eso el único que puede juzgar es Dios. Entonces María nos enseña a tener un filtro. Si yo no tengo ese filtro, me vuelvo juez, verdugo, me amargo a los demás, me la paso quejando, me la paso cuestionando, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya te fijaste en esta, ya te fijaste en el otro. Entonces no tenemos ese filtro. Y María nos enseña con su humildad, con su obediencia, con su paz, sabiendo y experimentando todo lo que va a vivir con su hijo, y ella firme. Claro que le duele, pero nunca es más grande su dolor que la voluntad de su Padre. Por eso esas palabras que María le dice al ángel son unas palabras que nos dan la pauta del filtro. Cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a ser madre, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Tú no te preocupes, tú échale ganas. Bueno, claro, no le dice así, pero se lo estoy sintetizando. ¿Qué dice María? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Necesitamos tener ese filtro. Por eso necesitamos la escucha, la oración, necesitamos de la adoración, necesitamos de la contemplación, todo lo que hemos ido aprendiendo. En la medida en que yo ponga más filtros, menos porquerías van a pasar. Porque muchos piensan que orar, ya con eso es suficiente. O con venir a misa, sentarse, ya cumplí. No, si no tenemos todos estos elementos, algunas cosas se quedarán, pero otras van a pasar. Y es tu responsabilidad, tuya, como hijo de Dios, cuidar tus filtros.
cuidar lo que entra en tu corazón, porque eso también va a entrar en el corazón de tus seres queridos. Si tú no tienes ese filtro, ¿qué crees que le estás dando a tus hijos? ¿Quién de ustedes va a tomar una taza de agua del excusado y se la va a dar a su hijo? ¿Verdad que no? Eso le das si tú no cuidas tu corazón, si tú no cuidas lo que guardas ahí. Todo tiene que pasar, todo lo que vives, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo fácil, lo difícil, todo tiene que pasar por tu corazón. Pero si tú no tienes filtros, es donde podemos entender el porqué de nuestras actitudes. ¿Por qué me cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué me cuesta trabajo servir? ¿Por qué no tolero? ¿Por qué esto? Porque no tienes los filtros adecuados que Dios quiere poner en tu corazón, su palabra, que se traduce en su voluntad. Aprender a orar, que es aprender a escuchar. Adorar a Dios, que es que Él sea lo más importante en mi vida. Son las actitudes que María tenía. Por eso ella guardaba todo en su corazón y decía, esto sirve para la voluntad de Dios, adelante, esto no sirve, lo hago a un lado. Imagínense que esto lo pudiéramos aplicar en nuestras vidas. La gran bendición que sería para nosotros y la bendición en la que nos convertiríamos para los demás. Que esta experiencia de María como Madre de Dios nos tome en sus brazos y ella como Madre nos vaya ayudando a que estos filtros vayan entrando. Así como una mamá a veces hace trampas para que el niño coma y juega al avioncito. A ver, mira, abre la boca. No, no quiero. Ya está ahí. Y se lo embata ahí para que se lo trague. Digo, se lo coma. O cuando van a inyectar al niño, ¿sí? A veces hay que distraerlo para la vacuna y de repente suelta el picotazo, pero ya se lo metiste. Mi Madre Santísima siempre estará buscando, como madre, que tu filtro esté puro. Déjate guiar por ella, que ella siempre estará al pendiente de ti, porque es madre. Madre de Dios y Madre nuestra. Qué felicidad tener a una madre que se ocupa de mi salvación, de mi alma. Tengo a mi madre humana que se ocupa que llegue temprano, que está bien, pero ten la certeza que tienes a María Santísima, que quiere cuidar y purificar tus filtros, como ella los tenía. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentarle a Dios en este inicio de semana, pero sobre todo en este inicio de año, las necesidades materiales, para que la divina providencia se manifieste en todos nosotros. Ponemos nuestras manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda. Y así vamos